así como muy general, y ustedes si pudieran clarificar una lección que les haya dado el proceso de creación. Pues bueno, a mí, más que lección, diría aprendizaje, ¿no? El aprendizaje un poco que me ha dado la historia era el trabajar. Era una película de actores, son 4 protagonistas principales que sostienen todo. Entonces mi reto era, por supuesto, hacer un buen casting, ensayar bien con ellos, pero luego a la hora de dirigirlos que tuvieran la misma frecuencia, que encajaran en el mundo visual, icónico que yo quería meterlos, ¿no? Y entonces en eso sí que para mí como director ha sido como un aprendizaje, ir un punto más allá, donde cómo manejarlos, dónde llevarlos, dónde ponerlos, dónde provocarlos, para que tuvieran toda la misma frecuencia interpretativa, ¿no? Que estuvieran todos en el mismo... y en ese sentido para mí ha sido un aprendizaje, ¿no? Esta película, donde de alguna manera me siento orgulloso, ¿no? De ese trabajo. O sea que al final se han conjugado, gracias, aparte de tu trabajo, energéticamente entre todos, para llevar las consignas que... Sí, que al final es como encontrar una frecuencia en la que vibras tú, ¿no? Los personajes, pero claro, cada uno viene de su padre y su madre, o cada uno, claro, el actor es egoísta, yo lo sería. Tengo que saberme mi personaje, tengo que defenderlo. Entonces, las propuestas que traen a veces son diferentes las unas de otras, aunque son válidas. Entonces, digamos que en ese armonizarlos, ¿no? Y llevarlos a la frecuencia que tú quieres llevarlos para que encaje con todo el resto de película que tú tienes en la cabeza, ¿no? Moldear para llegar exactamente al producto final, ¿no? A mí más temores que tenía así previos. Esta película tiene una carga erótica muy importante y siempre ahí tienes miedo a que se vaya a otro lugar. ¿Sabes? A que pierda esa elegancia que queríamos que tuviera, que no fuera explícita, pero fuera importante y que se mostrara y que como algo natural, pero sin aparecer como soez o como otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio que se ha encontrado y el trato que se le da al sexo en esta película encaja muy bien, y yo creo que hace que no se venda como una película muy sexual teniendo esa carga sexual. Es una película que muy elegante, creo. Y gracias a ese toque, por ejemplo, con ese tópico se han podido conjugar muy bien el misterio con la diferencia, en este caso, por ejemplo, la familia, todos los microconflictos que habían de repente. Entonces se ha podido ver cómo juegan todos los tópicos para poder llegar al resultado. Exacto. Justo hablando un poquito de lo que es ventaja, no desventaja, les iba a hacer una pregunta, si algo como, ¿hay alguna desventaja que se haya convertido en ventaja durante el proceso del rodaje? Siempre, o sea, cualquier problema hay que darle la vuelta y siempre se mejora. Es decir, por ejemplo, un caso, uno de los días más conflictivos, que teníamos que rodar una secuencia cuando están, no sé si recuerdas la secuencia donde están el personaje de Pau y Maggie Cibantos en la piscina, que es de noche. Aquella noche hacía un frío porque eso se rodaba en el norte de la isla, que no tenía nada que ver con... Y entonces hacía como, yo qué sé, 18 grados, se tenía que meter en la piscina, y cuando estábamos en el peor momento empezó a llover, pero una tormenta fuerte. Se nos acababa el tiempo de rodaje y entonces yo dije, vale, estábamos todos esperados a que, digo, rueda. Ahora. No, ruédame solamente un plano con la lluvia, sin nada, con la casa vacía, que luego se ha utilizado en un momento muy bonito. Claro. No sé, o sea, siempre hay como situaciones donde si le das la vuelta te sobrepones. Y que es un valor de producción interesante, porque la lluvia siempre es muy caro. Exactamente. A tenerlo en cuenta. decir. Sí, y entonces nos vino de forma natural. O sea, los microclimas de mi isla han jugado al favor, ¿no? De Absolutamente. ustedes, O por ejemplo, cuando la escena una escena de Roberto Álamo, ¿no? Que él cae al agua y cuando me dice, mira, Chema, yo es que tenía tengo un trauma con el agua,
porque tuve una experiencia en una película que me ahogaba en un coche y no me sacaron, y entonces yo no sé si voy a poder hacer esto. Entonces, eso que para mí de repente digo, que a lo mejor no puedo rodar esto, digo, pues sí, sí hay que rodarlo. Entonces, eso es lo que nos hizo, fue tener mucho cuidado, proteger a los actores, generar un sistema de seguridad alrededor muy bueno, que generó un clima para todo el equipo y de seguridad, que consiguió que se rodara la escena, y muy bien rodada. Y que superara su trauma. Sí, claro, y que superó su trauma. Encima dijo, ¿dimos la terapia? Claro. Sí. O sea, que en ese sentido, fíjate, otra... Es una buena, o sea, dentro de los conflictos hay una resolución. Siempre. De lo que se trata, ¿no? En los rodajes hay que ser muy creativo ante cualquier imprevisto. Y salir reforzado. Sí, por supuesto. Y si solventamos otro tipo de problemas y nos ahorramos en terapia, pues imagínate tú qué bueno. Chicos, hablando un poquito de lo que es el conflicto, y con una buena teoría del conflicto establecida en esta peli, como podemos ver que es un deseo, una prohibición automática, ¿qué creen que hace falta para que una problemática sea creíble para el público cuando hablamos de una película? Bueno, aquí era uno de los retos, ¿no? Es decir, que el planteamiento del deseo, ¿no?, que emerge en ese verano, hacerlo creíble, ¿no?, en las relaciones entre los personajes, en este caso sobre todo en el personaje de Maggie y en el personaje de Pau, hacer eso creíble para mí era uno de los grandes retos, ¿no? Y para eso lo que tienes que defender es al personaje por encima de la trama. O sea, trabajamos mucho, y en ese sentido ayudó muchísimo que Maggie desde el minuto cero se lanzó a la piscina. O sea, lo tenía claro, apostó por la historia, confió mucho en mí, y eso ha sido fundamental. Y se creyó mucho el personaje, se lo creyó mucho. Se lo creyó mucho el personaje, estaba súper metida, sí. Y eso ha sido fundamental, pues, para que después, cuando llega Pau a aportar su parte, se encuentre alguien sólido, y para que en la narrativa de su personaje vayas viendo el misterio que aparece, cómo se resuelve, ¿no? Y al final de todo lo entiendas todo lo que ha hecho, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la película, pero para mí era una de las cosas más importantes, porque digo, como es algo nuclear dentro de la película, tengo que hacer que cuando llegue este momento, cuando esto pase, sea algo natural, como que venimos desde el minuto cero construyéndolo, y esta es la consecuencia de algo que viene de atrás, ¿no? Claro, y que encima van todos a una, van conociendo mejor sus propios personajes a medida, o sea, descubren cosas de sus personajes que no están en el guión en ese proceso. Claro, y es tan bonito cuando tienen un personaje bien formado, bien construido, con las consignas que ustedes quieren llevar y demás, que cuando lo llevan a escenas va todo más hilado, me imagino, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Además, esta es una película muy de actores. Hay un trabajo previo con los actores que hizo Chema estupendo, y donde están todos alineados, como él dice, también en la misma frecuencia. Es como, o sea, es lo bueno que tiene también el trabajar en una película donde hay pocos actores y todos sostienen la trama, ¿no? Entonces es muy importante ese trabajo previo que se construyó antes y que hizo que todo fuera súper fácil, mucho más fácil, claro, que fluyera bien. Y a nivel, por ejemplo, de tópicos, lo que hablamos un poquito, me gustó mucho cómo comentabas, muy real, este tema del erotismo, cómo se trata, para que no caiga en lo vulgar, en lo soez, y pinta muy bien, va dibujando muy bien lo que es la línea de todo, porque al final le mete chicha, por decirlo así, a los conflictos que pasan. ¿Qué han disfrutado más de estos tópicos, de todo lo que proponen sobre la mesa? ¿Qué es lo que más han disfrutado trabajando? Pues en mi caso, que es una de mis pasiones como director, el ensayo y la construcción de los personajes con los actores y luego llevarlo a cabo, ¿no? Creo que trabajar con material humano es muy difícil, porque en realidad no son personas, ¿no?, que no puedes moldear entonces con inseguridades, con miedos, con talentos, entonces, y luego pues ponerlos a todos juntos en acción, ¿no? A mí eso me atrae muchísimo, me encanta entrar en la psicología del personaje, en el recorrido, y cuando conectas, el actor lo nota, entonces se produce una química ahí que
que vuelas, ¿no? Que hay veces que si no conectas con un actor, tú notas que hay como una distancia, que no llega, no consigues transmitirle tú todo lo que necesitas y él se siente solo. Entonces, a veces ese camino hay que llevar mucho tiempo de trabajo, de horas, de llamadas. Que gracias a esa conexión, Sí. luego él, como el actor o actriz... Porque al final el actor lo que tiene que hacer es confiar en ti. Eso. Es decir, si tú no te ganas la confianza del actor, porque él está desnudo. O sea, cuando está detrás de la cámara, pues está ahí, no se ve, está inseguro. Entonces siempre hay una mirada al director, ¿no? Cada vez que dicen corten, te miran diciendo, ¿qué he hecho? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Entonces, si él confía en ti, Claro. si él se entrega, Ya ese feedback se Sí. aumenta y He de decir, es positivo. en favor de las mujeres, que las mujeres os entregáis 10 veces más que los hombres. Con los hombres hay que Pico pala. pico pala, porque somos más desconfiados, encima tal. Pero bueno, en este caso tanto Roberto como Pau han sido maravillosos. Que a la hora de entregarse actoralmente, Sí, sí. pues notan la No, calidad. cuando digo Sí. entregarse, no entiendas que hagan todo lo que yo les pida, porque también, es decir, que ellos aportan y dicen, oye, esta frase no la veo. Exacto. Aquí mi personaje aquí no diría esto, y a veces tienen razón. Hay que escucharles también, porque ellos se sientan escuchados, porque a veces han propuesto cosas que han mejorado la escena. Claro. Es decir, que también mi trabajo como director no es que hagan lo que yo quiera, sino escuchar a todo el equipo, tanto técnico como artístico, y coger de lo que proponen lo que yo creo que encaja más y suma más valor para la escena en concreto. Y a nivel de producción, adaptarse a todo esto, ¿no? Me imagino. Claro, para mí es súper rica la experiencia porque yo entro desde el inicio, o sea, hasta selección, o entro en el proceso de selección de qué vamos a rodar. Entonces yo empiezo a trabajar mucho desde guión, con dirección sobre el guión, con los guionistas sobre el guión, o sea, y vamos... nunca doy un guión por perfecto hasta que no está todo alineado, y aquí hicimos un trabajo previo también de construcción de tramas, de personajes, trabajamos mucho sobre el guión, y luego, o sea, cada parte ha ido enriqueciéndose, ¿no? Luego desde el diseño ya de la producción en sí y el dinero que teníamos y que podíamos, hasta que entran los actores y construyes ahí un universo que plasma lo que tenías y que a la vez va modificándose, porque hay veces o que se modifica por producción, porque no tienes, o sí tienes, o el día no es, porque tienes que cambiar, o la localización hay que adaptarse, y entonces vas modificando, y luego con los actores vas modificando también, porque hay que adaptarse a ellos y ellos a ti, entonces... Es un recorrido súper interesante. Y luego un montaje. O sea, aparece el montaje tal cual se inicia, y cuántas vueltas le dimos al montaje, que parecían películas diferentes. Total, o sea, total. Para llegar al mismo punto y que No, esa para llegar al intensidad punto que consideramos que es el que tiene que ser, ¿no? O sea, hay una visión del director, que es el que trabaja libremente y tal. Luego entro yo con las rebajas y aparecen las modificaciones. Tenemos que llegar a consensos, porque obviamente él firma también su película, pero... Y bueno, afortunadamente Chema y yo nos hemos entendido muy bien. Nos hemos entendido muy bien siempre. Yo lo que tengo que decir en favor de Lidia, que es un trabajo, el de productor ejecutivo, es un trabajo no lo suficientemente reconocido, ¿no? Porque si va todo bien, es del director o de los actores. Y si va, todo mal, ¿quién ha hecho esta producción? Pero si aquí esto está todo falla. Se demoniza todo de repente, ¿no? O sea, es un trabajo desagradecido desde ese punto de vista, y luego hay que tener criterio cinematográfico. Es decir, que cuando yo hablo con Lidia, le estoy hablando que le hablo de 20.000 cosas. Le estoy pidiendo, oye, el barco esto tiene... Y ella sabe el peso que tiene eso dentro de la película. Y si te encuentras un productor que no lo entiende, dice, no, eso es muy caro, no lo pongas. Digo, no, pero es que esto tiene que ser... Claro. Entonces, nos hemos entendido bien, pero porque Lidia es un interlocutor válido para mí. Es decir, que tiene la altura profesional y cinematográfica como para hacer su trabajo, que es lo mínimo. Porque yo me he encontrado con otros productores que mejor no hablar con ellos. Esa competencia que se nos prefiero hace no todos preguntarle. cómoda, ¿no? Esa competencia que a todos se nos hace cómoda porque... Sí, pero que profesionalidad en este caso ha sido capital, No, que nos hayamos entendido bien, y yo encontrarme con Lidia, y supongo que
No sé si tuvo contacto conmigo. Sí, sí, por supuesto. No, te digo desde el principio que ha sido una relación muy fluida. Sí, sí. Muy fluida y de mucha conversación y de mucha negociación también, Claro, porque, pero de llegar siempre a un punto común sin conflictos. Y Claro, porque- eso es muy importante y muy difícil. porque claro que a veces, digamos que las conversaciones, los conflictos, de que a lo mejor llegábamos a un punto en que yo tenía una opinión y Lidia podía tener otra. Pero detrás había razonamientos, Exacto. que al final, por consenso o por lo que es mejor para la película, se hace una cosa, se hace otra. Pero el problema es cuando te encuentras del otro lado, que no te razonan y te dicen que no. Nosotros ya nos hemos acordado, ahora faltan el resto, ¿no? Exactamente. Que dicen, no, esto no puede ser, pero ¿por qué? No, ¿por qué no? Pero, perdona, o sea, esto hay que hablarlo. Claro. Entonces Lidia siempre, Hay que tener la visión global. claro, de tiene todo. una visión global, desde fuera, desde dentro. Entonces, bueno, en ese sentido yo alabo su trabajo. Y ese tinte les puedo decir que se ha visto muy bonito. Y les quiero agradecer, chicos, a nivel personal, tanto mi compañero como yo, Chema, Lidia, que nos hayan dado un poquito del tiempo para ver Días de Agosto de una manera más personal y a las entrañas un poquito de lo que es el proceso. Muchas Y gracias se lo a agradecemos vosotros. mucho, chicos. Vale, vale. Muchas gracias.